Mientras dormías anoche, tu alma viajó, se desprendió sutilmente de tu cuerpo y exploró dimensiones que tu mente consciente no recuerda. Esta no es una teoría nueva, ni un concepto de ciencia ficción. Es una verdad antigua que permaneció oculta durante décadas en los archivos más reservados de uno de los médiums más extraordinarios que ha conocido la humanidad. Un hombre cuyas revelaciones sobre el alma fueron demasiado impactantes para ser compartidas con el mundo. Hasta ahora, durante más de 60 años, estas grabaciones permanecieron guardadas bajo llave, no por casualidad, sino por temor a su impacto. Las descripciones precisas que Chico Xavier hizo sobre el momento exacto en que el alma abandona el cuerpo, sobre los primeros instantes después de la muerte y sobre las colonias espirituales que nos aguardan, fueron consideradas demasiado revolucionarias incluso para sus seguidores más cercanos. El mundo aún no está listo para escuchar esto, habría dicho a sus confidentes mientras sellaba estos testimonios. Testimonios que describían con una claridad perturbadora lo que sucede con cada ser humano cuando cruza el umbral entre la vida y lo que viene después. Estas no son especulaciones vagas, son registros meticulosos de un hombre que, según todos los testimonios, podía ver más allá del velo que separa nuestra realidad de otras dimensiones. Un hombre que durante décadas canalizó miles de mensajes de personas fallecidas con detalles tan específicos y personales que desafiaban cualquier explicación racional. En estos registros inéditos, Xavier describía cómo cada pensamiento, cada emoción y cada decisión que tomamos no solo moldea nuestra vida actual, sino que también determina exactamente cómo será nuestra transición cuando el cuerpo físico cese de funcionar. Habló de zonas espirituales de recepción, de mentores invisibles que nos acompañan incluso antes de nuestro último suspiro, y de un sistema de justicia cósmica que no castiga, sino que refleja con perfecta precisión nuestro estado interior. Lo más impactante, aseguraba que nadie muere realmente solo, incluso aquellos que parten en la más completa soledad física. La muerte, según estas revelaciones, no es un final abrupto, sino una transición orquestada con precisión milimétrica por equipos espirituales especializados. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti reconoce una verdad que trasciende lo que te han enseñado. Una verdad que resuena más allá de creencias religiosas o escepticismos científicos, una verdad sobre la inmortalidad del alma que todos intuimos, pero que pocos se atreven a explorar frontalmente. Lo que está a punto de descubrir en este recorrido por las revelaciones prohibidas de Chico Xavier podría transformar completamente tu comprensión de la vida, la muerte y todo lo que hay entre ambas. No son teorías abstractas, sino testimonios vívidos de alguien que vio, experimentó y documentó meticulosamente lo que aguarda a cada uno de nosotros. ¿Por qué estas revelaciones permanecieron ocultas tanto tiempo? ¿Qué contienen que incluso los más cercanos colaboradores de Xavier consideraron demasiado impactante para el público general? Y más importante aún, ¿estás preparado para conocer verdades que podrían derrumbar por completo tu percepción de la realidad? La cuenta regresiva ha comenzado. Estas revelaciones prohibidas están a punto de salir a la luz después de décadas de silencio, y lo que descubrirás en los próximos minutos podría ser el conocimiento más valioso que jamás hayas encontrado sobre el misterio fundamental de la existencia humana. En una pequeña habitación de Uberaba, Brasil, lejos de las cámaras y del público que habitualmente lo rodeaba, Chico Xavier entró en uno de sus estados de trance más profundos. Los pocos presentes describen que su rostro se transformó sutilmente, como si una energía diferente lo atravesara. Fue entonces cuando comenzó a hablar, no con su voz habitual, sino con un tono que parecía venir de una fuente mucho más antigua y sabia. El momento de la muerte física
Es el instante de mayor lucidez que el alma experimenta durante toda su jornada terrenal, dijo con una seguridad absoluta. No es oscuridad lo que sobreviene, sino una claridad abrumadora, una comprensión instantánea de todo lo vivido, de cada decisión tomada y de cada oportunidad desaprovechada. Según estos registros inéditos, Xavier describió el proceso de desencarne como una secuencia precisa de eventos que ocurren en un orden específico. Primero, explicaba, comienza una sutil desconexión energética que se inicia aproximadamente 72 horas antes del momento clínico de la muerte. Durante este periodo, el alma empieza a recibir visitas de seres queridos ya fallecidos y de mentores espirituales que preparan el ambiente para la transición. Nadie cruza solo, insistía. Incluso aquellos que parten en aparente abandono están siendo acompañados por equipos espirituales especializados que planifican cada detalle del proceso según las necesidades específicas de esa alma. Lo más sorprendente de estas revelaciones es la descripción del momento exacto de separación entre cuerpo y alma. Xavier no habla de túneles de luz como se ha popularizado, sino de un proceso mucho más complejo y personalizado. Según él, cada alma experimenta una transición única, determinada por su estado de conciencia, sus apegos terrenales y su comprensión espiritual. Para algunos, la muerte es como despertar suavemente de un sueño profundo. Para otros, es como salir de una habitación oscura a un jardín iluminado por el sol. Pero para aquellos que han vivido negando su dimensión espiritual, puede ser un momento de profunda confusión, como quien ha perdido súbitamente todas sus referencias. En uno de los pasajes más controvertidos de estas grabaciones, Xavier describe lo que llamó el panel panorámico de la conciencia, un fenómeno en el que, inmediatamente después de la desconexión física, el alma percibe simultáneamente todos los efectos que sus acciones, palabras y pensamientos tuvieron sobre otras personas durante su vida. No como un juicio externo, aclaraba, sino como una revelación natural de la interconexión de todas las conciencias. En ese momento, explicaba, sentimos lo que hicimos sentir a los demás. Experimentamos el dolor que causamos y la alegría que generamos. No hay castigo divino, solo comprensión perfecta de nuestra huella en el mundo. Estas descripciones, guardadas celosamente durante décadas, contradicen muchas creencias religiosas tradicionales sobre el juicio después de la muerte, pero coinciden sorprendentemente con los testimonios de miles de personas que han experimentado estados cercanos a la muerte en todo el mundo. La diferencia es que Xavier ofrece un nivel de detalle y profundidad que va mucho más allá de cualquier relato contemporáneo. Otro aspecto revelador de estos registros es la explicación sobre por qué algunas personas parecen tener experiencias aterradoras durante sus momentos cercanos a la muerte, mientras otras describen sensaciones de paz y amor incondicional. Según Xavier, no se trata de destinos diferentes impuestos desde fuera, sino del estado vibratorio que cada alma ha cultivado durante su vida. El miedo a la muerte, decía, es en realidad miedo a enfrentarse a uno mismo sin máscaras. Quienes han vivido en coherencia con su conciencia no temen este encuentro, lo anhelan, aunque inconscientemente. En estos documentos prohibidos, Xavier detalla también la existencia de lo que denominaba zonas de recepción en el plano espiritual, espacios vibratorios donde cada alma es acogida según su frecuencia particular y donde comienza un proceso de adaptación a su nueva realidad. Describe hospitales espirituales, centros de aprendizaje y comunidades enteras dedicadas exclusivamente a recibir y orientar a los recién llegados. Imagina despertar en un lugar donde todos tus pensamientos se tornan inmediatamente visibles, expresaba, donde no puedes esconder quién eres realmente, ni de los demás ni de ti mismo. Este es el primer impacto para muchos, la transparencia absoluta del ser.
Según estos relatos, muchas almas requieren un periodo de sueño reparador después de la muerte, especialmente aquellas que han sufrido enfermedades prolongadas o traumas significativos. Este no es un estado de inconsciencia, aclaraba Xavier, sino un proceso de regeneración energética supervisado por especialistas espirituales, algo así como una terapia intensiva para el alma recién liberada de las limitaciones físicas. Lo más impactante de estas revelaciones es quizás la afirmación de que muchos espíritus no comprenden inmediatamente que han fallecido. Algunos intentan comunicarse con sus familiares, volver a sus hogares o continuar con sus rutinas habituales, experimentando una profunda confusión cuando nadie responde a sus intentos de interacción. Para estos espíritus, explicaba Xavier, los mentores actúan con infinita paciencia, esperando el momento adecuado para ayudarles a comprender su nueva condición. No hay prisas en el mundo espiritual. Cada alma tiene su propio tiempo para despertar a su nueva realidad. Estas descripciones tan precisas y detalladas fueron consideradas demasiado perturbadoras para ser compartidas ampliamente en la época en que fueron registradas. Muchos temían que provocaran miedo o confusión en una sociedad que aún no estaba preparada para una visión tan directa del proceso de la muerte. Otros sentían que estas revelaciones desafiaban directamente dogmas religiosos establecidos y podrían generar controversias innecesarias. Pero hoy, en un mundo donde la ciencia comienza a explorar seriamente la conciencia y sus misterios, donde miles de experiencias cercanas a la muerte han sido documentadas médicamente, estas revelaciones prohibidas de Chico Xavier cobran una relevancia extraordinaria, no como creencias a aceptar ciegamente, sino como testimonios a considerar en nuestra búsqueda de comprensión del mayor misterio humano. ¿Qué ocurre cuando dejamos este cuerpo? Las colonias espirituales que Chico Xavier describía en estos documentos reservados no son conceptos abstractos ni lugares etéreos indefinidos. Según sus detalladas descripciones, son comunidades organizadas con estructuras sociales, sistemas, educativos y propósitos específicos, tan reales y tangibles para sus habitantes como nuestras ciudades lo son para nosotros, aunque existiendo en una dimensión vibratoria diferente. Nosotros pensamos que la vida real es esta, la física, relataba Xavier en una de estas grabaciones privadas. Pero cuando el alma se desprende del cuerpo, descubre que lo que consideraba la vida real era apenas un breve capítulo en una historia mucho más extensa. Como quien ha estado viendo solo un fragmento de una película y de repente puede contemplar la obra completa. En estos testimonios, Xavier detalla cómo las almas son recibidas en diferentes zonas según su estado vibratorio. No por imposición externa o castigo, insistía, sino por simple afinidad energética. Es como si cada uno generara un campo magnético personal durante su vida física, y este campo determina naturalmente hacia qué región del espectro espiritual será atraído tras la muerte, explicaba. Uno de los aspectos más fascinantes de estos relatos es la descripción de los llamados registros akáshicos personales. Según Xavier, inmediatamente después de la transición, cada alma tiene acceso a un registro completo de todas sus encarnaciones previas, las lecciones aprendidas y los compromisos pendientes. Esta revisión no ocurre como un proceso intelectual, sino como una inmersión vivencial donde el espíritu reexperimenta momentos clave de sus vidas pasadas, comprendiendo patrones repetitivos y desafíos recurrentes. Muchos se sorprenden al descubrir que las personas con quienes tuvieron los conflictos más intensos en esta vida fueron precisamente aquellas con quienes establecieron compromisos de reconciliación antes de encarnar, señalaba Xavier. Los enemigos de esta vida suelen ser espíritus con quienes tenemos las deudas kármicas más profundas, y por tanto,
las mayores oportunidades de crecimiento. En una revelación particularmente impactante, Xavier describía el reencuentro entre espíritus que fueron enemigos mortales durante su vida física. Contaba cómo, liberados de las limitaciones del cuerpo y con acceso a una comprensión más amplia, muchos experimentaban un profundo arrepentimiento al ver el daño causado, mientras otros ofrecían un perdón que habría sido imposible en el plano terrenal. El abrazo entre antiguos adversarios en el plano espiritual, decía, genera una luz tan intensa que ilumina regiones enteras del espacio espiritual. Es uno de los eventos más celebrados por los mentores superiores. Otro aspecto revelador de estos documentos es la descripción de cómo funcionan las leyes del pensamiento en el mundo espiritual. Según Xavier, tras la muerte, el pensamiento se torna una herramienta de creación instantánea. Los espíritus aprenden que cada idea, cada emoción, se materializa inmediatamente en su ambiente, reflejando su estado interior. Es por eso que algunos espíritus se encuentran en paisajes sombríos o desolados, explicaba. No porque hayan sido enviados allí como castigo, sino porque sus propios pensamientos de culpa, miedo o remordimiento crean esas condiciones a su alrededor. Del mismo modo, aquellos que cultivaron pensamientos elevados se ven rodeados naturalmente de ambientes luminosos y armoniosos. Xavier detallaba también el fenómeno que denominaba cuerpos mentales. Explicaba que, aunque el cuerpo físico queda atrás, el espíritu mantiene una forma definida, modelada por su autoconcepto y sus patrones mentales dominantes. Muchos espíritus, especialmente los más apegados a la materia, se ven a sí mismos exactamente como eran en el momento de su muerte, incluyendo enfermedades y limitaciones. Otros, más evolucionados espiritualmente, pueden modificar su apariencia mediante el pensamiento, reflejando la época de su vida en que se sentían más plenos o incluso manifestando una forma idealizada de sí mismos. Es fascinante observar, comentaba, cómo espíritus que partieron en edades avanzadas gradualmente rejuvenecen, en apariencia a medida que se adaptan al plano espiritual, generalmente estabilizándose en la imagen de sí mismos durante la plenitud de sus fuerzas. Uno de los pasajes más controvertidos de estas grabaciones aborda lo que Xavier llamaba el despertar de los ateos. Describía con gran compasión y sin juicio alguno el proceso por el cual personas que negaron firmemente cualquier realidad espiritual durante su vida enfrentan el descubrimiento de la continuidad de la conciencia. No hay reproche, enfatizaba, solo acompañamiento amoroso mientras procesan esta nueva realidad. Muchos reciben la visita de seres queridos ya fallecidos que respetaron su escepticismo en vida, pero ahora pueden ayudarles a comprender su nueva condición. La evolución espiritual no distingue entre creyentes y no creyentes. Todos somos aprendices en distintas etapas del mismo camino. En estos documentos reservados, Xavier también revelaba detalles sobre lo que denominaba el ministerio del sueño. Según explicaba, durante el sueño físico, nuestro espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y puede visitar colonias espirituales, reencontrarse con seres queridos fallecidos e incluso recibir orientación para desafíos que enfrentamos en la vida material. Muchas soluciones que se nos ocurren al despertar, decía, son en realidad conocimientos adquiridos durante estas visitas nocturnas al plano espiritual. El problema es que el cerebro físico, limitado por su naturaleza material, no logra registrar completamente estas experiencias, traduciéndolas como sueños confusos o intuiciones repentinas. Según estas revelaciones, existe una vasta red de asistencia espiritual operando continuamente entre los dos planos de existencia. Espíritus dedicados a misiones específicas trabajan incansablemente, inspirando avances científicos, movimientos sociales positivos y soluciones para problemas globales, influenciando sutilmente
a personas receptivas en el plano físico. Muchos genios, inventores y reformadores sociales, explicaba Xavier, no están creando solo desde su intelecto personal, sino canalizando ideas desarrolladas por equipos enteros en el plano espiritual. La inspiración genuina es un puente entre mundos. Quizás uno de los aspectos más reconfortantes de estos testimonios reservados es la descripción de cómo los lazos afectivos trascienden la muerte física. Xavier detallaba cómo los espíritus pueden acompañar a sus seres queridos que permanecen en la tierra, aunque generalmente no de la forma que los encarnados imaginan. El amor verdadero nunca se rompe, afirmaba, pero la forma en que los espíritus acompañan a sus seres queridos no es quedándose permanentemente a su lado, lo cual impediría su propia evolución, sino visitándolos periódicamente, especialmente en momentos cruciales de sus vidas, enviando inspiración y apoyo a través de canales sutiles. Xavier explicaba que muchos espíritus reciben entrenamiento específico para aprender a comunicarse con sus familiares encarnados, a través de señales, sincronicidades y sueños, sin perturbar su libre albedrío ni generar dependencias emocionales, malsanas. El amor entre planos, concluía en uno de estos pasajes, es el más desafiante y también el más evolucionado. Aprende a amar sin poseer, a acompañar sin interferir, a estar presente sin imponerse. En uno de los registros más impactantes y celosamente guardados, Chico Xavier abordaba el tema de los niños en el mundo espiritual. Con una sensibilidad extraordinaria, describía comunidades enteras dedicadas exclusivamente al cuidado, educación y desarrollo de espíritus que desencarnaron durante la infancia. Contrario a lo que muchos imaginan, explicaba Xavier, los niños no permanecen eternamente como niños en el plano espiritual. Su cuerpo mental gradualmente refleja su verdadera edad espiritual, aunque este proceso ocurre con suavidad y acompañamiento especializado para no generar traumas. Según estos testimonios, existen verdaderas escuelas en dimensiones espirituales donde estos pequeños continúan su aprendizaje interrumpido en el plano físico. Reciben clases sobre leyes cósmicas, desarrollo emocional y preparación para futuras encarnaciones, todo presentado de forma adecuada a su comprensión y utilizando métodos que combinarían aprendizaje y juego. Estos niños, relataba Xavier, suelen ser acompañados por espíritus con vocación maternal o paternal que no pudieron ejercer plenamente estas funciones durante su última vida física. Se crea así un intercambio perfecto donde todos aprenden y evolucionan. Una revelación particularmente conmovedora describiría cómo estos niños son frecuentemente llevados, en estado espiritual, al encuentro de sus padres durante el sueño físico de estos, creando momentos de reencuentro que, aunque generalmente olvidados al despertar, nutren el alma de los progenitores y ayudan a sanar heridas emocionales profundas. Una madre que ha perdido a su hijo nunca está realmente separada de él, afirmaba Xavier. Los lazos entre ellos permanecen intactos, y aunque el dolor físico de la separación es real y respetable, existe un consuelo mayor que pocos conocen. Estos reencuentros nocturnos, donde el amor fluye libremente entre dimensiones. En otro segmento extraordinario de estos documentos reservados, Xavier detallaba el funcionamiento de lo que denominaba hospitales del alma, instituciones espirituales dedicadas a la recuperación de espíritus que desencarnaron en condiciones traumáticas, con enfermedades graves o en estados de profunda perturbación mental. Estos no son hospitales como los conocemos, explicaba. Son ambientes vibratorios donde especialistas espirituales, muchos de los cuales fueron médicos, psicólogos o terapeutas en sus últimas encarnaciones, trabajan con energías sutiles para reconstruir el equilibrio del cuerpo espiritual dañado por enfermedades prolongadas, adicciones severas o traumas emocionales profundos.
Según describía, estos hospitales utilizan tecnologías que están muchos siglos adelantadas a nuestro desarrollo científico actual. Aparatos que operan con frecuencias luminosas específicas, terapias basadas en sonidos armónicos y tratamientos que combinan energía y pensamiento dirigido para recomponer patrones vibratorios desestabilizados. Muchos de los avances médicos que llegan a la Tierra, comentaba, son inspirados por técnicas ya establecidas en estos centros de curación espiritual. Los médicos e investigadores receptivos reciben estas ideas durante el sueño o en momentos de profunda concentración, traduciéndolas luego a los límites de nuestra tecnología material. Uno de los aspectos más controversiales de estas revelaciones prohibidas era la descripción detallada de lo que Xavier denominaba regiones umbralinas, zonas espirituales de vibración densa, donde se concentran espíritus que cultivaron durante su vida física el odio, el egoísmo extremo, la violencia o el apego obsesivo a vicios y posesiones materiales. No son lugares de castigo creados por alguna entidad externa, enfatizaba Xavier. Son ambientes formados por la agregación natural de energías similares, como ocurre con ciertos minerales que cristalizan juntos por afinidad molecular. Describía estas regiones no con el dramatismo infernal de ciertas tradiciones religiosas, sino con la precisión de un observador compasivo. Hablaba de espíritus vagando en paisajes sombríos creados por sus propios pensamientos atormentados, agrupándose por afinidades de culpa, remordimiento o negación. Lo más impactante, señalaba, es que ninguno está realmente prisionero de estas condiciones, excepto por sus propios patrones mentales. Las paredes de estas regiones no son físicas, sino psicológicas. En cualquier momento, un sincero deseo de cambio, un arrepentimiento auténtico o una oración profunda puede comenzar a elevar su patrón vibratorio, haciéndoles perceptibles a los trabajadores espirituales que constantemente descienden a estas zonas en misiones de rescate. Xavier describía con detalle estas operaciones de rescate, donde equipos especializados, a menudo incluyendo espíritus que ellos mismos fueron rescatados de condiciones similares, se adentran en estas regiones para localizar almas receptivas al cambio y ofrecerles orientación y apoyo para elevar su condición. Es un trabajo de infinita paciencia y compasión, explicaba. Muchos espíritus en estas condiciones inicialmente rechazan la ayuda, aferrados a antiguas creencias, resentimientos o al miedo al juicio por sus acciones pasadas. Los rescatistas nunca imponen el cambio, solo ofrecen una mano cuando perciben una chispa de receptividad. En uno de los pasajes más esperanzadores de estos testimonios, Xavier afirmaba categóricamente que no existe alma tan oscurecida que no pueda eventualmente encontrar su camino hacia la luz. Explicaba que incluso los espíritus que cometieron los actos más atroces durante su vida física, eventualmente enfrentan un despertar de conciencia, generalmente tras períodos que podrían equivaler a siglos en nuestra percepción temporal. El tiempo espiritual, aclaraba, no transcurre como el físico. Un espíritu puede experimentar lo que para él son décadas de sufrimiento autoinducido, mientras en la tierra apenas han pasado meses. Del mismo modo, momentos de éxtasis espiritual pueden parecer eternidades condensadas en instantes. Estas revelaciones prohibidas también abordaban un tema raramente discutido: el destino de los suicidas en el plano espiritual. Xavier trataba este delicado asunto con extraordinaria compasión, evitando cualquier tono condenatorio y enfatizando la comprensión de estas almas como enfermas, no como pecadoras. Quien interrumpe voluntariamente su experiencia física, explicaba, no enfrenta castigo divino alguno, sino las consecuencias naturales de una acción que viola leyes energéticas profundas. El vínculo entre cuerpo físico y espiritual no se rompe instantáneamente con la muerte material,
y cuando esta conexión es violentamente interrumpida, el espíritu continúa experimentando todas las sensaciones asociadas con su método de suicidio, ahora sin el recurso del desmayo o la insensibilidad que el cuerpo físico proporcionaría. Xavier describía centros de acogida especializados para estos espíritus, donde reciben cuidados intensivos para superar tanto este sufrimiento inicial como las causas más profundas que los llevaron a tal decisión. Son tratados con infinito amor, insistía, nunca con condena. Uno de los aspectos más fascinantes de estos documentos reservados era la descripción de las llamadas ciudades espirituales. Según Xavier, existen vastas metrópolis en dimensiones no físicas, algunas situadas en capas vibratorias, justamente encima de grandes ciudades terrestres, otras completamente independientes de cualquier ubicación geográfica humana. Estas ciudades, explicaba, no son etéreas o amorfas como muchos imaginan el más allá. Tienen arquitectura definida, aunque moldeable por el pensamiento colectivo. Contienen edificios dedicados al estudio, centros de planificación para futuras encarnaciones, laboratorios de investigación espiritual y espacios donde se desarrollan las artes en expresiones que superan cualquier limitación material. Según estos testimonios, muchas de estas ciudades fueron planificadas y construidas por civilizaciones que existieron en la Tierra hace milenios y que, al desaparecer del plano físico, continuaron su evolución colectiva en dimensiones superiores. Algunos de los grandes arquitectos, artistas y urbanistas de la historia humana, comentaba Xavier, continúan ejerciendo estas vocaciones en el plano espiritual, ahora libres de las limitaciones de la materia y la gravedad, creando estructuras que serían físicamente imposibles, pero que reflejan perfecciones matemáticas y belleza trascendente. En la parte más controvertida y celosamente guardada de estos documentos prohibidos, Chico Xavier abordaba las predicciones sobre el futuro de la humanidad que le fueron confiadas por entidades espirituales de elevada evolución. Estos vaticinios, considerados demasiado impactantes para ser compartidos públicamente en su momento, hablaban de transformaciones planetarias profundas que comenzarían a manifestarse en las primeras décadas del siglo XXI. No se trata del fin del mundo como muchos temen, aclaraba Xavier, sino del fin de un mundo, el mundo del materialismo, del egoísmo como fuerza motriz de la civilización y de la desconexión con las leyes espirituales que gobiernan la existencia. Según estas revelaciones, la Tierra está atravesando un proceso de elevación vibratoria que provocaría inevitablemente una filtración natural de las almas que la habitan. Aquellas sintonizadas con frecuencias más elevadas de amor, cooperación y conciencia colectiva encontrarían formas de adaptarse a esta nueva energía, mientras que espíritus, aún dependientes de experiencias más densas y materialistas, sentirían creciente incomodidad e inadaptación. Esto explica, señalaba Xavier, la intensificación de polaridades que estamos presenciando. No es casualidad que veamos simultáneamente extraordinarios avances en conciencia, compasión y movimientos de despertar espiritual, junto con manifestaciones extremas de violencia, separatismo y materialismo descarnado. Son las últimas convulsiones de un sistema moribundo y el nacimiento doloroso de una nueva forma de existencia humana. En uno de los pasajes más enigmáticos, Xavier mencionaba lo que denominaba el retorno de los exiliados. Según explicaba, durante milenios la Tierra había servido como una especie de escuela correctiva para espíritus provenientes de otros sistemas planetarios que necesitaban experiencias más densas para su evolución tras haber fallado en 1900 pruebas colectivas en sus orígenes. Estos espíritus, relataba, han tenido múltiples encarnaciones terrestres y contribuido enormemente al desarrollo tecnológico de la humanidad, pero muchos mantienen vibraciones incompatibles con el nuevo patrón energético del planeta. En las próximas generaciones,
completarán sus ciclos de aprendizaje aquí y serán naturalmente dirigidos a otros mundos físicos más afines a su estado evolutivo. Paralelamente, Xavier hablaba de la llegada de nuevos contingentes de almas más evolucionadas que estarían encarnando en números crecientes para ayudar en esta transición planetaria. Describía a estos espíritus como poseedores de capacidades intuitivas extraordinarias, profunda conexión natural con principios espirituales y una comprensión innata de la unidad de toda vida. Muchos de ellos, explicaba, están encarnando en las nuevas generaciones, trayendo consigo no solo elevada capacidad intelectual, sino también profunda sabiduría espiritual. Vienen como sembradores de un nuevo tiempo, aunque enfrentarán resistencias significativas de estructuras sociales, educativas y religiosas ancladas en el viejo paradigma. Xavier advertía que este período de transición no sería suave ni pacífico. Preveía intensificación de desastres naturales, no como castigos divinos, sino como ajustes geofísicos necesarios para la adaptación del planeta a su nueva frecuencia vibratoria. También anticipaba crisis sociales, económicas y sanitarias, que sacudirían los cimientos de estructuras que parecían inamovibles. Estos eventos, explicaba, no deben ser vistos como el apocalipsis, sino como las contracciones de un parto cósmico. Todo nacimiento implica dolor, sangre y esfuerzo, pero lo que surge después justifica plenamente el proceso. En estas revelaciones prohibidas, Xavier habló con particular detalle sobre lo que denominaba la purificación de las instituciones. Describía cómo organizaciones religiosas, políticas, económicas y sociales que se habían desviado de 1900 sus propósitos originales enfrentarían crisis profundas que expondrían sus contradicciones internas. No quedará piedra sobre piedra en los templos del ego, del poder y de la manipulación espiritual, afirmaba con sorprendente contundencia para alguien generalmente reconocido por su dulzura. Pero esto no significa destrucción, sino reconstrucción, sobre bases más auténticas. Lo que sea genuino persistirá, transformado y purificado. Lo que sea mera apariencia o instrumento de poder se desvanecerá. Entre las predicciones más sorprendentes, Xavier mencionaba avances científicos que comenzarían a desentrañar los misterios de la conciencia y a comprobar empíricamente la existencia de dimensiones no físicas. Hablaba de tecnologías que, eventualmente, podrían detectar la presencia de espíritus, medir campos energéticos sutiles y hasta facilitar formas controladas de comunicación entre planos de existencia. La barrera entre ciencia y espiritualidad, afirmaba, se disolverá gradualmente en las próximas décadas, no porque la espiritualidad se torne más científica, sino porque la ciencia se volverá más espiritual al expandir sus métodos para abarcar realidades que hoy considera subjetivas o inmensurables. Xavier predecía también el surgimiento de lo que llamaba comunidades del nuevo tiempo, grupos de personas que, intuitivamente, comenzarían a organizarse en modelos sociales basados en cooperación genuina, sustentabilidad profunda y reconexión consciente con la naturaleza. Estos núcleos, dispersos inicialmente por distintas regiones del planeta, funcionarían como semillas vibratorias del nuevo paradigma humanitario. No serán utopías perfectas, advertía, pues estarán formadas por espíritus aún en evolución, pero lograrán establecer campos energéticos de tal potencia positiva que influenciarán regiones enteras más allá de sus fronteras físicas. Una de las revelaciones más controversiales en estos documentos restringidos era la mención de lo que Xavier denominaba la Confederación de Mundos Superiores. Según relataba, existen civilizaciones espirituales extremadamente avanzadas que supervisan el desarrollo evolutivo de planetas como la Tierra, respetando escrupulosamente el libre albedrío colectivo
pero interviniendo sutilmente en momentos críticos de la trayectoria planetaria. Estos seres, explicaba, no son ángeles en el sentido religioso tradicional, aunque algunas tradiciones los hayan interpretado así. Son conciencias que han trascendido hace eones la necesidad de experiencias materiales densas y que ahora sirven como guardianes y orientadores de humanidades más jóvenes. Según Xavier, esta confederación habría aumentado significativamente su presencia alrededor de la Tierra desde mediados del siglo XX, preparando el ambiente espiritual para la transición planetaria en curso. No mediante intervenciones espectaculares, como imaginan algunas corrientes esotéricas, sino a través de inspiraciones colectivas, apoyo vibratorio y orientación a líderes receptivos en diversos campos de actividad humana. Su presencia, afirmaba, es comparable a la de médicos experimentados supervisando un parto difícil pero natural. No sustituyen a la madre en su esfuerzo, pero están listos para intervenir si las complicaciones amenazaran la vida. En una de las partes más personales de estos testimonios prohibidos, Xavier compartía visiones que le fueron mostradas sobre lo que denominaba el amanecer del nuevo tiempo. Describía una tierra regenerada después del período de transición donde la capacidad tecnológica humana habría evolucionado en armonía con principios espirituales profundos. Vi ciudades donde la tecnología servía a la vida, no al consumo, relataba con emoción. Comunidades integradas con la naturaleza, donde la cooperación había reemplazado a la competencia como motor social. Sistemas educativos que cultivaban tanto la excelencia intelectual como la sabiduría del corazón. Una humanidad que finalmente había comprendido que el verdadero progreso es simultáneamente material y espiritual. Xavier aclaraba que esta visión no era un futuro garantizado, sino una potencialidad cuya materialización dependería de las elecciones colectivas e individuales de la humanidad. El libre albedrío jamás es anulado, insistía. Incluso los más precisos mapas astrales pueden ser modificados por el poder de la elección consciente. Quizás la revelación más impactante de estos documentos prohibidos era lo que Xavier denominaba el diagnóstico espiritual de la Tierra. Según explicaba, mentores espirituales de elevadísima evolución le habían mostrado que el planeta mismo es un ser vivo en proceso evolutivo, con un cuerpo físico, el globo material, y un cuerpo espiritual compuesto por las energías generadas por todos los reinos naturales, incluida la humanidad. La Tierra como entidad, relataba Xavier, está elevando su patrón vibratorio en un proceso comparable a lo que llamaríamos ascensión espiritual en un individuo. Esta transformación es natural e inevitable, parte de su propio ciclo evolutivo, cósmico. El problema, explicaba, es que gran parte de la humanidad ha estado generando campos energéticos incompatibles con esta nueva frecuencia planetaria, creando lo que describía como zonas de fricción vibratoria, que se manifestaban físicamente como desastres naturales, pandemias y convulsiones sociales. No es la Tierra castigando a la humanidad, enfatizaba. Es simplemente la expresión de una incompatibilidad energética, como ocurriría si intentáramos ejecutar un software antiguo en un sistema operativo completamente nuevo. En estos documentos, Xavier detallaba también lo que llamaba el destino de las almas en el nuevo ciclo. Explicaba que, contrario a algunas interpretaciones apocalípticas, ningún espíritu sería condenado eternamente o dejado atrás. Sin embargo, cada alma naturalmente se dirigiría hacia ambientes compatibles con su estado evolutivo. Muchos espíritus que no logren sintonizar con la nueva vibración terrestre, explicaba, reencarnarán en otros mundos físicos donde encontrarán condiciones más apropiadas para su estado actual de desarrollo. No como castigo, sino como continuación perfectamente adecuada de su jornada evolutiva.
Paralelamente, describía cómo espíritus más avanzados que han estado aguardando esta transición planetaria comenzarán a encarnar en números crecientes, trayendo consigo conocimientos, tecnologías y modelos sociales que facilitarán la plena manifestación del nuevo ciclo terrestre. Estos no son salvadores externos, aclaraba. Son miembros antiguos de la familia humana que han evolucionado en otras esferas y regresan ahora para ayudar en este momento crucial. Muchos de ellos han tenido encarnaciones previas en la Tierra, en épocas de grandes transiciones civilizatorias. En la conclusión de estos documentos prohibidos, Xavier compartía lo que describía como mensaje final de los mentores, una síntesis de orientaciones prácticas para aquellos que vivirían el período de transición planetaria. Cultiven el silencio interior en medio del ruido del mundo, transmitía. Fortifiquen su campo energético personal mediante la oración sincera, la meditación profunda y principalmente, la práctica constante del bien sin esperar reconocimiento. Simplifiquen su vida material para enriquecer su vida espiritual. Respeten todas las tradiciones religiosas auténticas, pero busquen la espiritualidad viva más allá de dogmas y rituales. Recuerden siempre, el amor genuino es la frecuencia vibratoria más poderosa del universo, capaz de transformar cualquier situación, por más desesperadora que parezca. Xavier enfatizaba que estos mensajes no debían generar miedo, sino esperanza activa. No se trata de esperar pasivamente que fuerzas externas rescaten a la humanidad, insistía. Se trata de comprender que cada pensamiento, cada emoción, cada acción contribuye a la creación del campo energético colectivo que determinará cómo experimentaremos esta transición. En sus palabras finales, registradas en estos documentos que permanecieron ocultos durante décadas, Xavier transmitía una certeza serena: la noche puede parecer oscura, pero el amanecer es inevitable, no porque esté predestinado, sino porque millones de almas en ambos planos de la vida están trabajando incansablemente para manifestarlo, y cada uno que despierta a esta realidad se convierte en un faro que ilumina el camino para muchos más. Estas revelaciones prohibidas de Chico Xavier, guardadas celosamente durante tanto tiempo, emergen ahora como un mapa para navegar tiempos de profunda transformación. No ofrecen certezas absolutas ni fórmulas mágicas, sino una perspectiva ampliada que trasciende los límites de nuestra percepción habitual, invitándonos a reconocer que somos mucho más que cuerpos físicos en un universo material. Son un recordatorio de que la jornada del alma es infinitamente más extensa y significativa que esta breve experiencia terrena, y que cada desafío, cada dolor y cada alegría son hilos en el tapiz mayor de nuestra evolución espiritual. Son, finalmente, una invitación a despertar a nuestra verdadera naturaleza y a participar conscientemente en el extraordinario momento planetario que nos toca vivir. Como el propio Xavier repetía en sus círculos más íntimos, el futuro no es un lugar al que vamos, sino una realidad que estamos creando con cada elección, y el mayor poder transformador del universo no está en fuerzas externas, sino en el despertar de la conciencia que reconoce su propia inmortalidad y su inseparable conexión con toda la vida.